Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 16 de marzo, jueves de la tercera semana de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Ya el día de ayer decíamos, al leer el libro del Deuteronomio, que es importantísimo darnos cuenta que el primer acto para acercarnos al Señor, el primer acto, por tanto, para amar al Señor, es escuchar al Señor. Hoy, leyendo el libro de Jeremías, vemos cómo el Señor lo dice con claridad. Esta es la orden que di a mi pueblo: escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Y entonces yo seré su Dios. Si yo no escucho al Señor, entonces no tengo una relación con Dios. No será el Dios de Israel, ni será mi Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios dejará de ser Dios? No, porque solo aquel que escucha al Señor está mostrando que acepta esa relación con el Señor. Si yo no doy tiempo en mi vida para escuchar a Dios, entonces claramente soy aquel que no acepta tener esa relación con Dios. Esto llevado además a nivel de pueblo. Y es importantísimo por eso también darnos cuenta que esa escucha de Dios, sí, claro, tiene que ser mía, personal, pero tenemos que tener el deseo y el ánimo de que sea una escucha social. Por eso es tan importante no despreocuparnos de en qué tipo de sociedad vivimos. No puedo yo comerme el cuento de que este es un Estado laico y por tanto la voz de Dios no tiene que ser escuchada. No, justamente porque es un Estado laico, la voz de Dios tiene que ser escuchada. ¿Por qué? Porque tiene que buscar el bien para todos los habitantes. Y efectivamente, en un país podrá haber la libertad de que cada uno crea lo que le dé la gana, pero no que esa creencia afecte la totalidad de la sociedad y las estructuras, lógicamente, más básicas que hay en la sociedad. Nosotros vemos cómo hay enemigos de la sociedad que trabajan en la sociedad para destruir la sociedad, para destruir efectivamente al ser humano. Oye, fíjate, por ejemplo, cuando tú escuchas en nuestros días, no, ya el Día del Padre no hay que celebrarlo. Esta es la nueva moda. No, día de la persona especial o día de no sé qué, cambiemos el Día del Padre. ¿Por qué?
porque la palabra padre ofende. Ofende a aquel que tiene una familia distinta y no sé qué y no sé cuánto. Oye, lo que hay de fondo, por si no lo has reconocido, es un odio a la palabra padre. ¿Y por qué? Porque lógicamente tiene relación con Dios. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Ya la ilustración francesa intentó destruir la paternidad divina a Dios Padre, reemplazándolo con el concepto de madre naturaleza. Por tanto, no es nada nuevo. Pero por supuesto que tenemos que contemplar y ver la profundidad de lo que se quiere hacer. Y una sociedad que ni siquiera quiere reconocer la importancia de la paternidad, lógicamente que va a ser una sociedad autodestructiva, que no escucha la palabra de Dios, que no reconoce a Dios y por tanto no va a tener una relación con Dios. Ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les voy a mostrar. Escuchar la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser iluminados y poder caminar. Pero ellos no escucharon, ni prestaron oído, y caminaron según sus ideas. Fíjate en esta expresión tan precisa y tan bonita. Caminaron no según las ideas de Dios, sino según sus propias ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y eso es efectivamente lo que nos sucede a nivel individual y a nivel social. Cómo efectivamente decido, yo no voy a escuchar la palabra de Dios, voy a caminar según mis ideas, según mis propios criterios. Por eso es que siempre vemos una vuelta al pecado original. El pecado original que consiste en eso, en decir, yo no voy a seguir los mandamientos de Dios porque tengo mi propia opinión, mi propio parecer. No voy a seguir los del Señor. Pero resulta que ese parecer viene de un corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos los profetas un día y otro día. Todas esas oportunidades que Dios nos da. Continuamente, porque el llamado de Dios es diario para nuestra conversión. Pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Más bien, endurecieron su cabeza y fueron peores. Y claro, por eso efectivamente vemos cómo el endurecimiento de la cabeza, es decir, la obstinación, hace que no solo yo no me convierta, sino que me vuelva cada vez peor, más obstinado en mis propias ideas. Le dice al profeta Jeremías el Señor, tú les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Qué terrible, ¿no? Al profeta ya se le anuncia, mira, tú vas a ir a hablarles, pero no te van a escuchar. Los llamarás, no te responderán. ¿Para qué lo envía entonces? ¿Para qué envía al profeta? Bueno, muchas veces nos podremos sentir nosotros inútiles en nuestra misión, inútiles en el sentido de ver, oye, ¿por qué la gente no escucha? Pero no nos tiene que llamar la atención. Ya sabemos qué va a ocurrir. Pero eso no nos quita la responsabilidad de profetas, no nos quita la responsabilidad de anunciar el Evangelio, no nos quita la responsabilidad de alzar nuestra voz con la palabra de Dios por aquello que es bueno, por aquello que es justo, por aquello que es verdadero. Pero no va a funcionar, no importa. Yo tengo que dar cara a Dios. Y tengo que decirle al Señor que he cumplido con mi parte. Si el otro no escuchó, si los otros no escucharon, si el mundo no escuchó,
Ese es problema de los otros. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de San Lucas que el Señor realiza un gran prodigio. Ha expulsado un demonio que era mudo. ¿Qué significa un demonio mudo? Un demonio que en primer lugar no manifiesta su presencia con palabras, no habla, pero que además impide a la persona hablar. Son dos acciones. El demonio que no se manifiesta, con voz hablando, y en segundo lugar, que quita la posibilidad de hablar a una persona para que no pueda comunicarse, para que no pueda decir lo que sucede ni pueda relacionarse con los demás. La acción del demonio en cuanto a la mudez de las personas es muy fuerte, muy fuerte. Y por eso muchas personas, por ejemplo, cuando viven en el pecado, no son capaces de expresar cuáles son sus pecados. Fíjate la importancia que tiene en este sentido la confesión. Cuando yo voy al confesionario, ¿qué tengo que hacer? Hablar, expresar a través de mi boca el reconocimiento de mis pecados. Ese acto por el cual yo hablo, digo mis pecados, es el acto que me libera de ellos. Por eso el signo sacramental de la confesión es ese, confesar los pecados. Si no hay una confesión, no habrá una liberación, porque a través de ese hablar, de decir mis pecados, yo lo que estoy haciendo es entregándoselos al Señor para que Él los pague por mí, haciéndolos suyos, que eso es lo que ha hecho en la cruz. Por eso hay que ser muy prudente en el confesionario y no llenarse de muchas palabras, como nos ha dicho el Señor. No, es que yo quiero contar al lujo de detalle todo. No necesitas contar el lujo de detalle. No necesitas dar explicaciones. Lo que pasa es que no sé qué. Mira, cuando empiezas a dar explicaciones en la confesión, es empezar a justificarse. Es que quiero que me entiendan. ¿Para qué? ¿Tú reconoces que has pecado o no? Cuando yo necesito dar explicaciones, no estoy reconociendo en profundidad el pecado. No, yo pequé, yo mentí. Lo que pasa es que tenía que hacer un trabajo y entonces cuando vi que ya no me daba el tiempo, ¿para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es mi necesidad de dar tanta vuelta y explicar? Hay muchos por eso que entran al confesionario a justificarse y hay otros que es impresionante. Entran
han tenido la gracia de Dios, pero no logran hablar, no logran confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque el demonio está trabándolos en la lengua. El Señor entonces libera a esta persona de este demonio mudo. Y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud quedó maravillada. Ahí está el signo tremendo del Señor. Sin embargo, delante de esto, algunos comienzan a decir, no, lo que pasa es que este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Es decir, que Belcebú está por encima de los otros demonios porque es el príncipe de los demonios. Por eso expulsa a los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Fíjate bien el modo en que nos lo dice el Evangelio, para ponerlo a prueba. ¿Qué otra prueba? Acaban de contemplar cómo ese hombre que tenía un demonio mudo ahora habla normalmente porque ha sido expulsado el demonio. Y esto es lo que les dice el Señor con toda claridad. El Señor por eso les dice, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que yo expulso a los demonios con el poder de Satanás, de Belcebú, el príncipe de los demonios? Significa que el reino está dividido e irá entonces también a la ruina. No se mantendrá. Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios por ese poder. Y entonces, ¿con el poder de quién los arrojan sus hijos? ¿Por qué lo está diciendo el Señor? Porque sus discípulos también arrojan demonios. Desde la primera misión que les da el Señor, lo primero que han venido a contarle al Señor es cómo habían anunciado el Evangelio y cómo hasta los demonios salían por su predicación, es decir, cómo liberaban a personas de ese poder del demonio. Esa liberación no es simplemente o no es exclusivamente el tema del exorcismo cuando hay una posesión. La liberación del demonio es constante, por eso la pedimos, líbranos del malo. Decimos en el Padre Nuestro, nosotros decimos líbranos del mal, pero la expresión es muy profunda respecto al malo. Libéranos del tentador, de aquel que está instigándonos todo el tiempo. Pero si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ya ha llegado el reino de Dios. Eso significa que efectivamente está aquí. Bueno, nos bastaría contemplar cuántas personas cambian de vida, que a veces no lo vemos, acercándose al Señor. Transformaciones poderosas de conversión total y absoluta de una vida que estaba muy lejana del Señor. Contemplar una conversión ya es contemplar el poder de Dios. Como esta persona que fue durante toda su vida así, tan terriblemente mala, tan alejada del Señor, se convierte y cambia por el poder de esa predicación de la palabra de Dios, por el poder de la vivencia de los sacramentos. Esto nos muestra, y por eso es tan bonito y tan enriquecedor ver las historias de conversión. Cuando un hombre y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. ¿Qué nos dice? Ustedes tienen la gracia fortificante, cómo guardamos nuestros tesoros a través de la gracia que nos da el Señor. Pero si viene uno más fuerte, lo vence y le quita las armas en las que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Sí, mira, tú puedes creer que eres muy fuerte, pero necesitas la gracia del Señor y por eso concluye, el que no está conmigo está contra mí. Para vencer la batalla, para vencer el mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar con el Señor. En palabras sencillísimas, nosotros no luchamos con nuestras propias fuerzas, luchamos con las fuerzas de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.